¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver el tema de estructura atómica correspondiente a la asignatura de química de segundo de bachillerato. Bien, antes de empezar, te comento la primera diapositiva, donde la mayoría de la gente a la cual se la muestro, mis alumnos de segundo, ven o identifican un átomo tal cual, en el cual identifican dos partes. Una parte central, representada por una esfera bastante grande de color rojo, y en la cual se suele decir que esta esfera representa un núcleo y este núcleo pues suele contener unas partículas positivas llamadas protones. También cuando se pregunta estas esferas más pequeñas que parece que se mueven o se me dice que se mueven alrededor del núcleo en unas órbitas o bien circulares o bien elípticas, pues a estas esferas más pequeñas se les suele llamar electrones. Bien, a esta representación clásica del átomo, esta representación la tenemos que desmontar, la tenemos que eliminar, y para ello te voy a mostrar qué es lo que vamos a ver durante el tema. Vale, en este índice veremos en primer lugar los distintos modelos atómicos, pero aunque no está aquí en el índice, veremos de dónde proviene el concepto de átomo, veremos la antigua Grecia antes de Cristo, para pasar posteriormente al modelo atómico de Dalton. Desmontaremos el modelo de Dalton y veremos el primer modelo, el modelo de Thomson, el de la sandía o el del pudín de pasas. Veremos por qué el modelo de Thomson no es correcto e intentaremos mejorarlo con el modelo de Rutherford. Sin embargo, el modelo de Rutherford tiene varios errores, varias cosas que no están bien, e intentaremos arreglarlo. Lo arreglará Bohr, pero antes de ver el modelo atómico de Bohr, te voy a introducir cómo arreglar dicho modelo de Rutherford e introducir el de Bohr, pero como digo, vamos a introducir tres cosas, antecedentes, van antes del modelo de Bohr y que nos servirán estos antecedentes para usar en el modelo de Bohr. Esos antecedentes son la teoría de los fotones de Planck, qué son los espectros atómicos, tanto de absorción como de emisión, y por último veremos el efecto fotoeléctrico de Albert Einstein. Usando estos antecedentes, como digo, intentaremos arreglar el modelo atómico de Bohr, de Rutherford. Entonces introduciremos el de Bohr. Bien, el de Bohr veremos de qué trata con los postulados, los cuales emite Bohr sin demostrar, esa es la palabra postulado. Veremos en qué se basan las distintas órbitas de los electrones que se mueven alrededor del núcleo según el modelo de Bohr, órbitas cuantizadas con radio y energía cuantizada, y veremos, según el modelo de Bohr, cómo se interpretan los espectros atómicos que hemos visto arriba en los antecedentes. Veremos cómo realmente Bohr, con su modelo, puede explicar dichos espectros. Sin embargo, el modelo de Bohr tiene sus limitaciones, tiene cosas que no están bien y se intentan arreglar. Vemos que conforme añadimos cosas para arreglar el modelo anterior e introducimos uno nuevo, sin embargo el modelo nuevo no es perfecto, tiene cosas que arreglar, y el modelo de Bohr lo intenta arreglar pues Sommerfeld y también el Zeeman, el modelo o el efecto Zeeman. Veremos exactamente qué es lo que es. Bien, el modelo de Bohr no tiene arreglo, realmente el modelo de Bohr se basa en unas premisas que son muy limitadas, con lo cual desmontaremos la química clásica e introduciremos ya la química o la física corpuscular o mecanocuántica, en los cuales explicaremos cuál es la dualidad onda-corpúsculo, veremos el principio de incertidumbre, y estos dos principios, tanto la dualidad onda-corpúsculo como el principio de incertidumbre, nos servirán para introducir la ecuación de ondas de Schrödinger. Como resultado de la resolución de la ecuación de ondas de Schrödinger, aparecerán unos números llamados números cuánticos, que formarán lo que llamaremos a partir de ahora orbital, y que debemos tener en cuenta la diferencia entre esto nuevo que vamos a introducir, orbital, con la órbita que hemos visto al principio para el electrón alrededor del núcleo. Bien, empezamos por el principio. Según el principio, Grecia clásica, año más o menos 450 a.C., pues hace bastante tiempo ya, donde vamos a introducir diferentes conceptos de la materia. El primer concepto tiene que ver con Aristóteles y Platón, en el cual decían que la materia es continua.
donde si la dividimos podemos dividirla de manera infinita. Podemos, a partir de un trozo, volver a romperlo por la mitad y obtener 2 trozos, 4 trozos, 8 trozos, cada uno la mitad del anterior. Según Aristóteles y Platón, esto podría suceder de manera infinita. También decían que esta materia pues, se podía clasificar en de cuatro formas, de manera que los objetos sólidos los podíamos clasificar dentro de la tierra, los líquidos dentro del agua, el aire para los gases y por otra parte un cuarto estado que es el fuego. Bien, como digo, Aristóteles y Platón no son científicos, son filósofos y por tanto lo que ellos te decían pues eras muy libre en la época de creerlo o no creerlo. De hecho, también aparece Leucipo de Mileto o Demócrito de Abdera, donde pensaban cosas completamente diferentes y como digo, no son científicos, son filósofos y aquello que pensaban no lo demostraron. El método científico que ya seguramente ya conoces es posterior y por lo tanto en la época eran muy libres de creer a Aristóteles y Platón o Leucipo y Demócrito o no creer a ninguno. Sin embargo, ¿qué es lo que comentan Leucipo y Demócrito? Pues ellos pensaban lo contrario a Aristóteles y Platón, pensaban que las partículas, la materia se podía dividir y no infinitamente, sino que tarde o temprano encontraríamos una partícula que, aunque quisiéramos, pues sería muy pequeña, sería invisible, pero de ninguna manera podríamos romper. En griego antiguo, indivisible, irrompible, es la palabra átomo, palabra que ya conoces y que por su mismo concepto griego significa irrompible, indivisible. Por tanto, como digo, dos filosofías completamente diferentes y somos muy libres de creer una de las dos o ninguna. ¿Cuál pensamos que puede prevalecer? Pues seguramente Aristóteles y Platón, a estos dos filósofos ya los conocías, de algo te sonaban. Sin embargo, Leucipo y Demócrito no te sonarían de nada, creo. Y por lo tanto, es más previsible que las filosofías de aquellos filósofos más conocidos o más famosos prevalezcan sobre las de aquellos menos famosos. Es decir, ¿dónde quiero llegar? El concepto de tierra, agua, aire y fuego prevaleció frente al átomo indivisible de Leucipo y Demócrito. Por lo tanto, este átomo, cuya existencia ya fue prevista por los griegos, se va a olvidar. Se va a olvidar hasta, vamos a pasar directamente a John Dalton y vamos a pasar a 1808. 1808, siglo XIX después de Cristo. ¿Qué es lo que hace Dalton? Físico inglés. Bien, después de los estudios de Antoine Lavoisier, de Proust, en esta época empieza ya a resurgir la química y John Dalton se atreve a pensar que los elementos, que la materia pueda estar formada por aquellos átomos que pensaban los griegos que existían. Fíjate, se ha pasado tiempo en el cual el átomo se había olvidado, pero ahora John Dalton dice que sí, que esos átomos existen y tienen unas ciertas características que pasamos a resumir. Son los postulados de Dalton. Algunos veremos que hoy en día son correctos, pero otros no lo son. El primer postulado dice: la materia, estamos aquí arriba, la materia está formada por partículas. Esas partículas son muy pequeñas y se llaman átomos. Claro, son tan pequeñas que son invisibles, indivisibles e indestructibles. Evidentemente, si el átomo ya de por sí significa irrompible o indivisible, estas últimas palabras sobran. Claro, el átomo existe y además Dalton se atreve a decir cómo serán estos átomos. Dice que todos los átomos de un elemento químico, del mismo elemento químico, son iguales. Tienen el mismo peso y tienen las mismas propiedades. Claro, hoy en día ya sabes que este postulado es incorrecto, porque existen los isótopos. Los isótopos hoy en día, los has estudiado ya, recuerda que son átomos del elemento X que tienen diferente número másico A, es decir, diferente número de neutrones.
Claro, en la época no se conocían los neutrones, ni los protones, ni nada por el estilo, pero Dalton se atreve a decir que todos los átomos de un mismo elemento son iguales. Hoy en día sabemos que no, pero bueno, Dalton tiene su importancia porque es el primero que se atreve a resurgir el concepto de átomo. Bien, el tercer postulado, según Dalton, dice, claro, si los átomos de los mismos elementos son iguales, los átomos de elementos diferentes pues son diferentes en masa y también son diferentes en sus propiedades químicas. Bien, perfecto, en este postulado estamos de acuerdo. Por último, o como penúltimo postulado, dice Dalton, los átomos cuando se combinan entre sí, cuando reaccionan entre sí, se combinan. Y se combinan para formar compuestos. Pero al formar un compuesto, siempre lo hacen en relaciones sencillas. Bien, estamos de acuerdo con este postulado. Por último, también estamos de acuerdo con el último postulado, donde dice que en las reacciones químicas, pues la masa siempre permanece constante. Ley de Lavoisier. Ley de la conservación de la masa o de Lavoisier. No lo he dicho antes, pero en el penúltimo postulado, cuando los átomos se combinan entre sí para formar compuestos, pues cumplen la ley de las proporciones definidas o ley de Proust. Evidentemente, son leyes experimentales que en la época ya se conocían. Bien, en una reacción química, la masa siempre permanece constante, no vamos a ganar ni perder materia, y la suma total de la masa de los reactivos antes y después va a ser constante. Donde no se conserva la materia, como ya sabes, son las reacciones nucleares, pero no estamos hablando de reacciones con núcleos, sino con la corteza del átomo, de los electrones, con lo cual la ley de Lavoisier se va a cumplir. Perfecto, una vez tenemos ya las primeras ideas sobre Dalton, pues vamos a ver un poco qué es lo que vamos a ver a partir de Dalton. Como vemos, lo primero que hemos visto es 1808, aparece este científico, John Dalton, a partir de las leyes clásicas de la química que ya hemos nombrado, la ley de Proust y la ley de Lavoisier, pues introduce su modelo del átomo. Claro, este modelo del átomo lo vamos a desmontar porque aparece Joseph John Thomson en 1897, donde demuestra que en el interior del átomo hay unas partículas negativas que denominó electrones. Claro, Thomson ya se atreve a postular dónde estarán estos electrones con un nuevo modelo, un modelo del átomo de Thomson, que es el que veremos posteriormente. Si seguimos adelante, pasamos ya a 1911, Ernest Rutherford, donde veremos que tenemos un átomo completamente diferente en su modelo atómico de Rutherford, donde ahora su átomo, fíjate, desde el modelo de Thomson al modelo de Rutherford, hemos pasado un átomo completamente lleno de materia, sin huecos, a tener un átomo prácticamente vacío. Por último, veremos en 1913 el modelo de Bohr, donde tendremos también un átomo prácticamente vacío, pero intentaremos arreglar el movimiento de los electrones alrededor del núcleo, y para eso, como dije al principio, nos basaremos en varios conceptos, uno de ellos los espectros atómicos. Bien, vamos por el principio entonces, vamos a seguir, hemos visto el modelo del átomo de Dalton y vamos a ver cómo descubrir el electrón, el átomo divisible. Divisible no puede ser el átomo, pues si lo llamamos átomo no debería ser divisible, porque la misma palabra átomo significa indivisible. Sin embargo, con un tubo de Crookes o un tubo de descarga, Dalton pensaba que el átomo no se podía romper, pero sin embargo Thomson lo rompió con un tubo de Crookes o un tubo de rayos catódicos. Comentamos un poco qué es un tubo de Crookes, un tubo de rayos catódicos. Vamos allá. Propiedades de los rayos catódicos, vamos a verlo todo directamente y te comento esta figura. Bien, un tubo de rayos catódicos, un tubo de Crookes, es simplemente un tubo de vidrio, generalmente transparente, en el cual se ha introducido un gas. Dicho tubo de vidrio tiene dos extremos. A uno de los extremos se le denomina cátodo, al otro de los extremos se le denomina ánodo, y los dos extremos suelen ser dos partes metálicas por las cuales se hace incidir la electricidad.
Claro, cuando entra la electricidad dentro del tubo en el cual tenemos un gas, el gas se calienta y emite luz. Pero ¿qué hacemos o qué pasa si dentro del tubo eliminamos prácticamente el gas? Al eliminar prácticamente el gas, vemos que siempre de la parte denominada cátodo, que es la parte negativa, aparecen unos rayos que cruzan el tubo, y que al incidir sobre el otro lado, sobre el otro extremo del tubo, aparece una fluorescencia, un brillo. Claro, dentro del tubo prácticamente no vemos nada porque hemos quitado prácticamente todo el gas y queremos saber qué es lo que está ocurriendo dentro del tubo. ¿Trucos que él hizo? Pues mira, en el apartado B, en la segunda diapositiva, seguimos teniendo el cátodo a la izquierda, el ánodo lo ponemos a la derecha. Aquí vamos a introducir un objeto en medio del tubo y al introducir el objeto vemos que en la parte derecha, donde antes aparecía el brillo, ahora aparece una sombra correspondiente al objeto que hemos puesto en medio. Es decir, algo pienso que está saliendo del extremo llamado cátodo, atraviesa el tubo y cuando choca con este objeto, entonces me produce la sombra en la parte derecha. Claro, algo está pasando por dentro del tubo. Lo que yo no sé es si son partículas muy pequeñas y por tanto no las veo, o sin embargo es radiación, que tampoco debería haber, porque yo no estoy viendo nada dentro del tubo. Fijémonos en el apartado E. En el apartado E sigo teniendo el cátodo a la izquierda y ahora en medio del tubo ha introducido una rueda de paletas, un molinillo, de manera que cuando los rayos o las partículas, que no sé lo que es, salga del cátodo, claro, en el otro extremo aparecerá la sombra. Pero si es luz, si es radiación, la luz no puede hacer mover el molinillo. Si son partículas, las partículas chocarán con las aspas del molinillo y el molinillo girará, que es lo que realmente está ocurriendo. Luego, si el molinillo gira, es porque lo que sale del cátodo no son rayos, son partículas. Y aunque, vámonos aquí arriba al título, inicialmente es un tubo de rayos catódicos, ya vemos que esto no son rayos, son partículas que hacen girar el molinillo o la rueda de paletas. Son partículas muy pequeñas y que yo no voy a ver. Lo único que veo es el brillo en la parte derecha. Y si nos fijamos en la figura de abajo, sigo teniendo el cátodo aquí a la izquierda, hago pasar la corriente por dentro del tubo, algo sale del cátodo, ya sé que son partículas. Y fíjate ahora el truco, ahora vamos a poner dos placas metálicas. Una placa metálica negativa la ponemos en la parte superior, una placa metálica positiva la ponemos en la parte inferior. Las dos placas están cargadas, una positivamente y una negativamente. Claro, si las partículas que cruzan el tubo no tienen carga, pues entonces atravesarían este tubo en línea recta, no se tienen por qué desviar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estas partículas siempre se desvían, aparece la mayor cantidad de brillo en la parte de abajo, que es justamente donde está la placa positiva. Por tanto, estas partículas se desvían, alejándose de la placa negativa y acercándose a la placa positiva. Por tanto, tengo partículas que salen del cátodo, no son rayos, son partículas. Y estas partículas tienen carga negativa. Claro, pongámosle nombre, porque ya, fíjate, lo vuelvo a poner aquí, sigues llamándose a este tubo de rayos catódicos, pero no son rayos, son partículas. Fíjate, en la parte superior puedo ver un rayo completamente recto, sin embargo, si acercamos un imán, fíjate que en las dos figuras inferiores, izquierda y derecha, la polaridad del imán es completamente diferente y en el primero las partículas se están alejando del polo del imán y en el segundo se están acercando. Por lo tanto, si se ven afectadas estas partículas a un imán es porque tienen carga eléctrica. Hemos dicho que estas partículas tienen carga eléctrica, son muy pequeñas y las vamos a llamar electrones. Luego, Joseph John Thomson, en 1897, como digo, es un físico británico,
con este tubo de gases, ese tubo de descarga, pues descubrió que los rayos catódicos realmente están formados por partículas. Las partículas están cargadas, tienen carga negativa. Y ahora vamos a dejarle de llamar a estos rayos, vamos a dejar de llamarles rayos porque ya sabemos que se llaman electrones. Y pues a Thomson en 1906 le dieron el Nobel, pero lo que más me importa es que él fue capaz de calcular la relación entre la carga del electrón y su masa. La relación es una constante. Es decir, Thomson no pudo calcular la carga de manera individual, tampoco pudo calcular la masa del electrón de manera individual, pero sí el cociente entre ambos. Bueno, ¿y eso qué es lo que me importa? Hombre, si yo conozco este valor de la constante calculada por Thomson, en cuanto yo calcule o la carga o la masa, automáticamente puedo calcular la otra. Robert Millikan fue el primero que determinó de manera experimental el valor de la carga eléctrica negativa, es decir, el electrón. El valor del electrón, lo voy a poner aquí abajo, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Claro, una vez yo conozco este valor de la carga Q o E del electrón, automáticamente, conociendo la relación, puedo determinar la masa del electrón. En la siguiente diapositiva lo vemos. Aquí está. Mira, como digo, Thomson pudo calcular el cociente entre la carga y la masa del electrón. Este cociente es este valor, menos 1,759 por 10 a la 11 coulombios partido kilo. Claro, llega Millikan y con un experimento muy famoso, que te invito a que busques, porque no lo vamos a ver en esta exposición, con el experimento bastante famoso de la gota de aceite, con una simple gota de aceite es capaz de determinar la carga eléctrica del electrón, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Claro, si de aquí arriba despejamos la masa del electrón, la tengo aquí abajo, m va a ser igual a el cociente entre la carga del electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19, lo dividimos entre la relación que Thomson ha obtenido. De aquí obtenemos o sabemos, podemos calcular la masa del electrón. Esta es la masa del electrón. Esta partícula tan pequeña, cargada negativamente, que hemos descubierto en un tubo de rayos catódicos. Claro, ¿y esta partícula qué es? Ya sabemos que tiene carga negativa. Si comparamos esta partícula con la masa del átomo de hidrógeno, que ya es posible calcular en esta época, fíjate, la masa del átomo de hidrógeno es 1,66 por 10 a la menos 27 kilos. Claro, si esta es la masa del átomo más ligero que existe, y acabo de descubrir una partícula que es negativa, pero fíjate en la masa, 9,1 por 10 a la menos 31 en kilos. Esta partícula, la masa de esta partícula es más pequeña que la masa de este átomo más ligero. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos pensar? Que esta nueva partícula, el electrón, realmente está dentro del átomo. Es decir, hemos descubierto el átomo y a la vez que lo hemos descubierto, lo hemos roto. Por tanto, la palabra átomo ya no tiene sentido, porque el átomo es divisible. De hecho, esta partícula está dentro del propio átomo y entonces, pues debe tener una parte positiva también, ¿no? Porque si el electrón es negativo, ¿dónde está la parte positiva? ¿Vale? Ya hemos descubierto el electrón. Por tanto, Thomson incluso se atreve a pensar o enunciar su modelo. Claro, Thomson y nadie ha visto un átomo, pero él cree que dado que la materia está, o cree que está completamente llena de materia, pues Thomson en 1904 considera que el átomo neutro es una gran esfera cuya parte más pesada es positiva, lo que aquí se está representando de color rojo, y como pequeñas pasas en un pudding o como pequeñas pepitas de una sandía, tengo incrustado en esta gran masa
tengo incrustado los electrones negativos, que es lo que menos pesa, y que tengo en la parte pues más exterior. Por lo tanto, tengo una gran esfera con carga positiva, sin ningún hueco, y en esa esfera, tal y como podría tener en una sandía, pues tengo incrustados los electrones negativos, que es lo que menos pesa del átomo. Lo que más me importa, dado que este modelo ya está completamente desfasado, es que el modelo de Thomson supone que la materia es totalmente densa. Es decir, no hay oquedades, no hay huecos. Claro, los huecos no los voy a ver, pero realmente existen. Él pensaba que la materia es prácticamente toda su masa es positiva y lo más pequeño es los electrones, y estos electrones no se mueven. Claro, si estos electrones no se mueven, va a ser posible sacarlos, ¿no? Claro, yo puedo explicar cómo se forman los iones con este modelo. Recuerda que los iones son átomos que han ganado o han perdido electrones. Si hay una pérdida de electrones, entonces, si quitamos carga negativa, entonces me queda una carga neta positiva. A esta carga neta positiva se le llama catión, un ion determinado llamado catión, aquel que ha perdido electrones. Claro, si están en la parte de fuera y pesan muy poco, es fácil quitarlos. Pero igual que es fácil quitarlos, también les puedo añadir electrones. Y si los electrones son negativos, cuando yo añada un exceso de electrones, pues entonces el átomo ya no es neutro y tendré una carga neta negativa, y este ion se denomina anión.